Excelencia Cristiana Televisión, tu canal de conexión con Dios, de intimidad y avivamiento para tu vida. Tú que esperas liberación, sanidad y manifestación de la presencia de Dios, esta es tu plataforma. Un canal que transforma cada segundo en revelación, ministrando la palabra de Dios todos los días. Síguenos en nuestras redes. Excelencia Cristiana Televisión. Bendiciones, bendiciones. La paz del eterno Señor sea con cada uno de nosotros en este hermoso día. Tu hermano, amigo, pastor Gerardo Javier, por tu plataforma Excelencia Cristiana Televisor, en tu segmento Zona Sobrenatural. Siempre traemos hombres y mujeres de Dios a este segmento que han tenido experiencia impresionante sobre su vida, sobre acontecimientos espirituales. Y hoy tenemos una joven que ya se traslada de un municipio de Sabana Grande, Palenque, y de allá ella nos estará hablando sobre su vida. Quiero que ella se presente al auditorio para que la conozcan. Dios te bendiga, amada ministra. Amén, mi hermano. Mi nombre es Arisleisi Cuevas Troncoso. Soy, como ya usted dijo, del municipio de Sabana Grande, de la sección de Juan Barón. Soy de Juan Barón, Palenque. Juan Barón, Palenque. Usted especifica como mucho Juan Barón. Me siento identificada de ese sector. Me encanta mi tierra. Mismo, sí. La amo porque allí se vive un ambiente de espiritualidad. Amén. Muy hermoso. Sí, se vive un ambiente donde los niños son instruidos desde pequeños y no se apartan, sino que van a la presencia. Amén. Un lugar donde hay personas marcadas para hacer grandes cosas en Dios. Por eso para mí es un placer ser palenquera y pertenecer. Amén. Y compartir allá con mis hermanos menonitas, pentecostales, la diversidad de siervos que habemos. Todos servimos a un Cristo en diferentes templos, pero allá estamos todos nosotros. Y para mí es un placer y un honor ser de Juan Barón. Amén. Sí, porque, ¿sabe? Le he visto 2 veces, especifica siendo la tierra, pero para nosotros también hemos visto que esa tierra es una tierra verdaderamente de fluidez, de que Dios está haciendo cosas sobrenaturales. Amada, la primera pregunta que quiero elaborar para conscientemente darle ya entrada a lo que tiene que ver con el ámbito espiritual, su vida, su trayectoria, qué aconteció, qué sucedió. La primera pregunta es, ¿quién es Arisleisi? Arisleisi es hija de Arisleida y hija de Ismael Moisés. Estos son mis padres. Mi mamá me tuvo a temprana edad, a los 14 años. Wow. Sí, abandonó todo por mí y se dedicó a criarme. Fue un poco turbulento para ella. A veces la observo y digo, verdaderamente es una guerrera. Y todo lo que yo soy hoy, lo soy por mi madre. Amén. Mi madre fue la que me infundió todo. Amén. Pero en lo espiritual es que vengo arrastrando una descendencia y parte de mi abuela paterna. Mi abuela paterna era una sierva legalista, una sierva muy centrada. Su nombre era Miguelina Paulino. Siempre recuerdo cómo ella desde pequeña me hablaba de la palabra. También en mi casa, de parte de madre, aunque no eran cristianos, siempre me instruyeron en el camino de Dios. Y de ahí nace Arisleisi Cuevas. En la tierra, como ya dije, de Juan Barón. Amén, amada. ¿Cómo descubre o tú comienzas a percibir ese ministerio tan poderoso que Dios ha puesto en tus manos? ¿Desde qué edad pudiste despertar o comenzar a desarrollar esos dones? O ese talento, ese llamado. Amén, toda gloria es de Dios. Yo siempre recuerdo que desde muy pequeña yo sufrí de depresión. Wow. Sí, ya a la edad de 7 y 8 años yo venía trayendo un cuadro depresivo porque mi papá nunca estuvo tan presente en mi vida. Él tuvo que irse a Puerto Rico en Yola y él estaba ilegal. Mi papá también en ese momento era un hombre joven que quería vivir su vida. Ambos eran muy jóvenes cuando me tuvieron. Y yo venía trayendo ese cuadro de depresión porque me hacía falta ese amor paterno. Amén. Incluso recuerdo que en una ocasión fue un predicador allá y dijo eso, que yo necesitaba ese amor de padre me hacía falta. Y yo recuerdo que a la edad como de 8 años yo intenté suicidarme. Wow, así es. Recuerdo que tomé el cuchillo y me encerré en el baño. Y estaba en mi barriga, pero mami dice que ella escuchó algo que le dijo, ve al baño.
Y cuando ella fue al baño, ella me vio, me dio una pela, porque en ese momento ella no sabía lo que estaba pasando. Ella no podía entender que como una niña a la cual ella le dio todo su amor, le entregó toda su vida, quería hacer eso, pero ella no sabía que era que dentro de mi corazón había un vacío que yo necesitaba. Y desde ese momento yo empecé a experimentar cosas en el mundo espiritual. Tenía guerra con demonios. Wow. Desde esa edad tenía sueños sobrenaturales que yo no entendía. Yo había sido instruida en el camino de Dios, siempre iba a la iglesia los domingos, pero no sabía qué era lo que estaba pasando. No sabía lo que pasaba conmigo. Siempre fui buen estudiante, me destaqué bastante en la escuela, pero ya fue a la edad de 16 años que Dios me llamó. Wow. Dios me llama a los 16 años. ¿Cómo fue esa experiencia? Porque a veces nosotros tenemos siempre una incógnita de decir, ¿cómo Dios te llamó? Dios me ¿Cuál llamó. fue el llamado? ¿Cómo Dios se te revela para tú poder asumir el compromiso? Porque si nos vamos a la Biblia, al Israel, todos los que Dios llamó se rehusaban al llamado. Y Dios tenía que buscar métodos, estrategias y fórmulas para que ellos se acercaran al llamado. ¿Cómo fue el llamado? Así es, yo recuerdo que, como les dije, sí, había sido instruida y a los 16 años, después de mis 15 años, yo siempre fui débil, muy ñoña. Lloraba de cualquier cosa por el cuadro depresivo que tenía. Y recuerdo que ese día había una actividad de jóvenes y yo pasé y me arrepentí. Mi conversión fue normal, aunque yo siempre había tenido sueños y revelaciones donde yo me soñaba reprendiendo, donde me soñaba hablando en lengua, donde me soñaba que era cristiana. El Señor siempre me hablaba en sueños. Siempre yo soñaba con las personas que se iban a morir en el pueblo. Tenía muchos sueños espirituales. Recuerdo que una vez soñé con un camino ancho y un camino estrecho. Era parte del llamado. Dios me llamó por revelación. Wow. Y cuando yo me arrepiento, recuerdo que yo me arrepentí un viernes a la edad de 16 años, siendo una niña, en todo el sentido de la palabra. Y recuerdo que yo me convertí un viernes y un lunes yo empecé a buscar a Dios. Yo me metí con Dios, me metí a ayunar y a orar. Y me empecé a meter con Dios y a meter con Dios. Y así el Espíritu Santo empezó a tratar conmigo. Recuerdo que yo me convertí al mes, el Espíritu Santo me bautizó. Luego, como a los 2 meses, empecé a hablar en otras lenguas. Algo que para ese tiempo en mi congregación era extraño, porque los jóvenes no hacían esas cosas. Los jóvenes siempre se mantenían en un lugar aislado. Pero el Señor me levanta con un llamado diferente. El Señor me levanta con un llamado extrovertido, con un llamado de cambio y de revolución. Y Dios empieza a revolucionar y a revolucionar. Pero yo creo que todo parte de lo que pasó en el liceo. Recuerdo que nosotros estábamos en el liceo y estábamos todos los muchachos y el Espíritu Santo cayó en el liceo donde yo estudiaba. Fue tan fuerte la presencia del Espíritu Santo en el liceo que todos los jóvenes empezaron a danzar, a hablar en lengua. Recuerdo que el director quería llegar allá, pero no podía. Le dijo a los profesores que nos sentaran. Ellos dijeron, nosotros no podemos interrumpir el mover del Espíritu. Amén. Y allí cayó una unción tan fuerte y tan solemne que desde ese momento ya todo el mundo quería saber quién era la muchachita que se llamaba Arilei, que era de la iglesia menonita. Dios mío, Padre. Y iban a mi casa a conocerme, a saber, me apodaron la profetisa. Y que la profetiza para aquí, la profetiza para allá. Y Dios empezó a hacer cosas sobrenaturales. Ya los jóvenes empezaron a hablar en lenguas. Ya los jóvenes empezaron a danzar. Dios empezó a levantar personas, jóvenes que predicaban, jóvenes que querían orar, jóvenes que querían estar en el monte. Y fue una generación marcada por Dios. Wow. Impresionante. Amén. Ahí empieza el llamado ministerial De Arisleis Cuevas. Ahí empieza todo, Dios empieza a abrir puertas, empiezo a predicar en muchas iglesias, en la capital, en Neiva, en Asua. En ese momento Dios usó al pastor en ese tiempo, José Luis Santana. Yo hallé gracia delante de él y él abrió una puerta para mí en la capital y Dios se empezó a mover. Pero era como pasaba algo. Wow. Y era que el fluir era fuerte, era muy terrible, pero no había madurez. No tenía la madurez necesaria para poder conservar lo que Dios había puesto en el vaso. Dios mío, Padre. Y tuve una caída. Me descarrié. Me descarrié a la edad de 21 años.
de 22 años, perdón. Duré 5 años en el Evangelio, fui presidente juvenil, fui presidente de confraternidad, pero entendí algo, varón, entendí que a veces nosotros presionamos mucho a la juventud, pero no es fácil ser joven y tener un llamado de parte de Dios. Vienen demasiadas cosas a tu mente, tú cometes muchos errores porque no tienes la madurez necesaria, pero cuando Dios marca a un hombre, eso lo va a perseguir hasta el día que se muera. Así es. Y eso fue lo que pasó conmigo. Dios me marcó desde el vientre de mi madre y yo no lo sabía. Y su marca empezó a fluir a la edad de 16 años y todavía yo no lo entendía. Pues entonces yo me aparto de la presencia del Señor. Cuando me aparto de la presencia del Señor, lo hago por algo que me aconteció en la iglesia, que para mí fue muy doloroso. Satanás se mete. Cuando Satanás se mete, me desvía totalmente y me aparto. Ahí empieza otra vida para Arisleisy Cuevas. Wow. Otra vida muy diferente a lo que yo había conocido. ¿Qué periodo de tiempo pasó desde tus apartamentos hasta llegar de nuevo a los pies de Cristo? 9 largos años, varón. Wow. 9 largos años yo anduve en el mundo como las olas del mar, como dice la Biblia en Isaías. Pero los impíos son como las olas del mar en tempestad, que no pueden estarse quietos y sus aguas arrojan cieno y lodo. No hay paz, dijo mi Dios, para los impíos. Y así era mi vida en el mundo. No había paz para mí. Cuéntame algunas experiencias que fuera del Evangelio tuviste, que fuera tentadora con tu vida, y ahí viste la mano de Dios incluso en esa condición obrando. Recuerdo que un día yo iba para una patronal, pero antes de eso tuve un sueño en mi casa, porque va a parecer locura para Amén. Muchas personas y mentes religiosas, pero el Espíritu Santo te toca en el mundo. Sí. En el mundo tú puedes danzar y hablar en otras lenguas. Amén. Y es Dios. Sí, son porque que cuando hay una marca de salvación, eso es terrible. Te pasan cosas sobrenaturales que tú no comprendes, que tú no entiendes. Y tú dices, pero ¿cómo es posible si yo estoy apartada, si yo estoy en el lodo? Pero es que su misericordia está ahí. Amén. Yo recuerdo que yo tuve un sueño y yo soñé que había un gato. Y ese gato me hablaba y me decía, quiero tu sucia alma. Y cuando ese gato me dijo eso, yo recuerdo que yo lo reprendí y hablé en otras lenguas. Y mi tía estaba a mi lado y me dijo, niña, ¿qué te pasa? Te escuché hablar en otras lenguas. Al otro día yo hice caso omiso a eso y me fui para la patronal. Y cuando yo venía de camino tuve un accidente y me caí. Cuando me caí yo sentí que me alaron para los lados. Y cuando me alaron, las personas que nos recogieron nos dijeron, mija, ¿alguna familia en tu casa evangélica? Y yo dije, sí. Me dijo, mira, tú naciste hoy. Porque yo veía cómo ese carro te aplastaba la cabeza. Dios. Y yo solamente cuando me paré de ahí pude decir gracias, Señor, porque Satanás no tocó mi alma. Wow. Ese fue el principio de dolores para mí. Porque lo que pasé fue tremendo. En siendo traiciones las recibí todas. No había nadie que se acercara a mí que no me traicionara. Conocí a algunas personas que sí fueron fieles hasta ahora. Amistades que para mí son tremendas. Que creo que fue lo único bueno que conseguí en el mundo. Esas amistades y a mi hijo. Fue lo único bueno que conseguí. Amén. Pero luego nada, absolutamente nada de lo que conseguí fue bueno, al contrario. Todo fue mal. Iba de aquí para allá, andando, bebiendo, pero en depresión. Tenía una depresión terrible que no se iba. Había mucha vanidad en mi corazón. Siempre tenía ropa, siempre tenía zapatos. Una vez intenté viajar y no pude. Y yo decía, pero ¿por qué es que no logro nada? Y siempre escuchaba esa voz del Espíritu Santo que me hablaba y me decía, es que tú fuera de mí no vas a poder hacer nada. Dios mío, Padre. Tú vas a correr, tú vas a intentar muchas cosas, pero no vas a lograr nada. Y yo entendía que el Señor me encerraba. Yo tenía momentos de refrigerio, pero eran muy pocos. El Señor me encerraba y me encerraba y me encerraba. Y yo quería lograr cosas y no la lograba. Yo quería hacer cosas y no la podía hacer. Y yo maldecía a Dios. Yo maldecía a Dios. Yo decía, pero ¿por qué? ¿Qué tanto mal yo hice que tú no me ayudas? ¿Por qué? ¿Por qué? Y el Espíritu me decía que en mi presencia, es que separada de mí no vas a poder hacer nada. Y muchas veces recibí visitaciones espirituales fuertes donde demonios me querían matar. Wow. Recuerdo en una ocasión que todo se me puso difícil y yo me fui a trabajar en mi carrera. Y yo duré varios días sin dormir en mi habitación, porque a mi habitación llegaba un personaje. Wow. Y cuando llegaba me dejaba paralizada.
Y yo decía, Señor, yo quiero ver qué es lo que está llegando a mi habitación. Yo quiero saber con qué es lo que estoy peleando. Porque siempre fui sangrienta en el mundo. Siempre tuve ese corazón de guerrera que lo descubrí dentro de la iglesia. Yo sabía que en el nombre de Jesús todo se iba. Y que yo, aunque la cobertura de Dios no estuviera en mí, aunque no tuviera el Espíritu Santo, si yo mencionaba el nombre que es sobre todo nombre, eso tenía que abandonar mi habitación. Amén. Yo le dije, Dios mío, muéstrame qué es lo que viene a mi cuarto. Recuerdo que ese día yo apagué todos los bombillos, pero se reflejaba todo en el techo. Y cuando ese personaje llegó, yo lo quería mirar, pero no podía. El Señor no me lo permitió. Dios mío, Padre. Cuando ese personaje llegó, yo miré al techo para verlo. Y cuando yo lo vi, en vez de ver la cabeza, lo que veía era culebra, como medusa. Y cuando yo vi ese personaje, yo estaba paralizada y me habló al oído. Y cuando me habló con una voz de mujer fina y me dijo, me enviaron para que entre en ti. Cuando me dijo esa palabra, yo le dije, pues mira, que tú no vas a entrar en mí, eso era yo impía. Tú no vas a entrar en mí, sal de mi cuarto en el nombre de Jesús. Wow. Salvete, vete en el nombre de Jesús. Y cuando yo le dije eso, el personaje se fue. Yo tomé a mi bebé y salí corriendo para el cuarto de mi mamá y le dije, mami, mañana te explico. Cuando le expliqué a mami la situación, buscamos varias siervas de la iglesia, mujeres de revelación. Allá en la iglesia tenemos 2 mellas que son terribles. Son unas mujeres de guerra. Wow. Mami las busca y busca otra sierva y empiezan a orar. Y el Señor le empezó a revelar que me habían enviado un espíritu para prostituirme, Wow. para arrastrarme por el piso. Dios mío, Padre. Pero el Señor no permitió que me tocara. Amén. Mi hermano no permitió que me tocara. Pasé muchas cosas, pero el Señor no permitió que ninguna de esas cosas llegaran a mí. Amén. Porque había una marca de salvación sobre mi vida. Amén. Wow, tremendo, Lady, escuchar Gloria a Jesús. tan experiencia tan poderosa y el respaldo de Dios. Incluso ahí opera lo que es la soberanía. Amén. La soberanía de Dios manifestada en alguien que está marcado. Cuéntanos, Lady, cómo vuelves a retomar ese ministerio, ese don que Dios puso en ti, cómo surgen las cosas, cómo pasan. Cuando yo quedé embarazada, fue una de las peores etapas de mi vida. Wow. Fue una etapa fuerte. Anterior a esa tuve una etapa con una persona que nos dañamos ambos. Él me dañó y yo lo dañé en el mundo. Mira, yo quiero tocar un punto ahí porque hay personas que están pasando por esta situación. Amén. Personas que están en un círculo depresivo. Personas que naturalmente todavía están intoxicadas por algunas relaciones antiguas, Eso me pasadas, pasó. todavía está aislado en el pasado, no se dan oportunidad de sí mismo. Y yo entiendo que una de las cosas que te puede sacar de la depresión es amarte a ti mismo. Amén. Y hay personas que no se aman a sí mismos, sino que la vida de ellos depende de otro. Así es. Entonces, yo quiero que tú nos expliques un poco de las cosas que acontecían y cómo fue que pudiste superar eso. Porque hay personas que están en esa condición siendo cristianos, Amén. siendo creyentes y están viviendo una condición de depresión, menosprecio y un sinnúmero de situaciones. Mi hermano, yo he conocido y he visto muchas personas hablar de muchas cosas. A personas hablando de muchas cosas, de muchos estudios, pero yo, la única manera que yo tuve de vencer la depresión fue cuando el fuego del Espíritu me tocó. Amén. Y es que a veces estamos en medio del camino, estamos dentro del camino, pero a veces no hemos experimentado esa libertad Así es. que Dios quiere que experimentemos. A veces hay personas que están en depresión y en situaciones, pero esas situaciones no han venido de Dios. Esas situaciones lo han provocado ellos mismos por falta de carácter y por falta de decisión. Wow, así es. Porque han tomado decisiones erradas, apegadas a un sentimiento almático. Y eso le ha traído esa depresión. Y lo primero que tenemos que saber es que en este camino, lo primero que Dios le quita a un hombre para utilizarlo es la dependencia y los sentimientos. Amén. Porque Dios es un Dios que no actúa en los sentimientos de Wow. los hombres. Dios Eso es actúa así. en el espíritu del hombre. Eso es así. Y yo lo que le puedo aconsejar es que vayan al altar de Dios. Amén. Que le digan a Dios que ese fuego que restaura llegue a sus corazones para que entonces su corazón pueda ser limpiado y toda depresión se vaya. Amén. Porque yo sé que el único que quita la depresión es Jesús. Amén. ¿Sabes por qué? Porque en una ocasión cuando yo di a luz, yo caí en un cuadro de depresión terrible. Wow. Terrible. Tenía una situación muy fuerte en mi vida.
Y caí en ese cuadro de depresión. Y yo recuerdo que yo me hice un moño y me puse un vestido largo y fui a la iglesia. Y cuando fui a la iglesia, recuerdo que estaban adorando. La adoración tiene un poder terrible. Y a veces el pueblo no le gusta levantar la mano. Santo. Pero la alabanza a Dios cambia todo. Amén. La alabanza a Dios pudre los yugos. Amén. Porque hace que la unción descienda. La alabanza hace que la profecía descienda. La alabanza hace que la sanidad llegue a la iglesia. Amén, pero una alabanza genuina, Amén. en espíritu y en verdad. Amén. Estaban adorando unas hermanas que tenemos allá que son tremendas, la hermana Jamie y la hermana Arisleida. Estaban adorando y la iglesia entró a un mover espiritual tan fuerte que yo recuerdo que yo estaba en el banco siendo una impía, llena de iniquidad. Y yo me paré del banco, yo sentí esa fuerza que me impulsó a pararme y yo llegué al altar. Y cuando yo llegué me arrodillé y yo dije, Señor, tú te olvidaste de mí. Pero yo escuché esa voz dulce que me habló y me dijo, yo nunca me he olvidado de ti. Y cuando yo escuché esa voz, mi hermano, me aconteció algo terrible y va a ser controversial. Suéltelo, suéltelo, amada. Sobre mí. Suéltelo. El Espíritu Santo vino sobre mí. Y yo recuerdo que ese día yo dancé en una danza de guerra y una danza de liberación. Y le digo que vino sobre mí porque yo estaba consciente, yo sabía lo que yo estaba haciendo. Amén. Yo empecé a danzar en el espíritu y mientras yo danzaba yo veía como de mí salía la depresión. El Señor vino a quitarme la depresión. Hay personas que me están escuchando que están en depresión que tienen que hacer una danza de guerra. Dios mío. Y tienen que hacer una danza de liberación para que cuando dancen de esa manera el Espíritu Santo los toque, les saque esa depresión de arriba. Que ese espíritu que lo asedia, que quiere meterse en su vida, mira, se vaya en el nombre de Jesús por esa danza. El que está pasando por eso me va a entender. Va a saber a lo que yo lo invito a danzar en el espíritu, pero en una danza de guerra. Amén. Wow, tremendo. Mi hermano, cuando pasó esto, yo recuerdo que yo lloré grandemente, pero no me convertí. Yo no me arrepentí ese día. Yo me fui a mi casa y mi mamá me dijo, ¿te convertiste? Y yo le dije no. Yo le dije no. Y ella me miró estupefacta. Ella dijo, pero ¿cómo es posible que tú no te convirtieras? Poco impíos reciben el Espíritu Santo. ¿Cómo es posible que tú lo recibiste? Yo sé que mucha gente va a decir, está cielo a lo que está hablando. Yo sé lo que yo estoy diciendo. Amén, amén. Y recuerdo que yo le dije, no me convertí, pero ve a tu congregación y di que el espíritu de depresión que estaba dentro de mí salió cuando su espíritu llegó. Que la depresión que yo tenía era demasiado grande. Yo solamente contemplaba mi muerte y la de mi hijo. Porque yo entendía que no había sentido. Explícanos eso. Era tan fuerte la depresión que yo quería quitarle la vida a mi hijo y quitármela a mí. Porque yo entendía que en este mundo no había cabida para mí. Wow. Y no quería dejar a mi hijo solo. Entonces yo dije, no, es que yo no puedo, es que ya para mí no hay esperanza. Ya para mí no hay salvación. Wow. He tocado tanto fondo, yo toqué fondo, mi hermano, en el mundo. No le voy a decir que me tiré a un cabaret, no le voy a decir no, pero toqué fondo, porque ya yo sentía, Satanás había puesto en mí tanta vergüenza. Satanás me había lateado tanto, había lacerado tanto mi espalda y mi corazón. Había sido testigo de tanta traición, de tanta mano mala sobre mi vida, que yo decía, ya no hay esperanza para mí. Ya toda inocencia, toda gracia de Dios se ha ido de mi vida. Ya yo más nunca voy a tomar un púlpito para predicar. Yo más nunca le voy a decir a las personas que hay avivamiento entre los cautivos. Yo más nunca voy a poder cantar como cantaba antes. Yo más nunca voy a poder danzar como danzaba antes. Ya no hay esperanza para mí. Pero había una palabra en los aires. Amén. Shaima Kain, Sonakai. Y la palabra era marca. Amén. Esa palabra estaba flotando y yo no lo sabía. Entonces cuando yo vuelvo es que me doy cuenta que cuando un hombre y una mujer son marcadas para salvación, van a caminar por el fuego y no se van a quemar. Van a caminar por las aguas y no se van a ahogar. El viento va a querer soplar su casa, pero no la va a poder destruir.
porque el Dios del cielo lo marcó con un propósito. Y aunque vengan 1000 por un lado, van a tener que salir por otro 10,000, porque el mismo Espíritu va a defenderte. Y eso era lo que hacía el Espíritu Santo. Mientras venía una caída, venía un recordatorio de Dios. Y el recordatorio era: recuerda que hay un llamado sobre ti. Dios mío. Recuerda que hay un llamado. Cada predicador que iba: hija mía, ven, dice el Señor que venga, baja a las naciones, pero es en mi presencia. Es que hay un llamado, hay un llamado, hay un llamado, y hay un llamado, y yo ahí de terca. Finalmente, yo decidí ir a la iglesia porque yo conseguí un nombramiento en la política. Cuando lo consigo, muy feliz, contenta, quería trabajar, lo pierdo. Como abogado. Sí, pierdo ese nombramiento y para mí eso fue algo muy fuerte. Wow. Yo duré 3 días en cama. Satanás me quería ver totalmente destruida. Tal vez para una persona eso era algo sencillo, pero para mí no, porque tenía ese cuadro de depresión ahí siempre. Hace mucho no lo experimentaba, pero Satanás me dio y lo experimenté. Duré 3 días en cama, llorando, diciendo que no. Pero ¿y qué es lo que yo hago viva? Le dije a mami: voy a empezar a visitar la iglesia, porque por el oír viene la fe y el oír palabra de Dios. Empiezo a ir. Y cuando empiezo a ir a la iglesia, recuerdo que un domingo mi pastor José Troncoso, un hombre de Dios, me dice en ese momento: no acostumbro a esto, pero Dios me dice que te diga, wow, Aleluya, que te va a poner a caminar por un nuevo sendero y no el que tú crees. Y cuando el pastor me dio esa palabra, mi corazón tembló. Y yo dije: mi papá me está hablando. Recuerdo que me fui a andar por ahí, me fui lejos, me fui para las terrenas de Samaná a andar. Y cuando me fui a andar por ahí gocé bastante. Pero cuando venía en la guagua, esos viajes eso no lo sabía nadie, ahora lo van a saber. Que yo me fui por ahí a andar. Me fui escondida, pero Jehová me guardó. Cuando yo venía de aquel lugar, yo venía en la guagua meditando y el Espíritu Santo habló a mi mente y me dijo: es que la sed que tú tienes muy grande y solamente puede ser saciada con el agua de vida. Y yo dije: mi papá me está hablando. Luego fue un predicador, un varón de Dios. Este varón de Dios lo invitaron a una campaña en la iglesia. Él es de Villamella. Este hombre me impresionó tanto porque este hombre predicó en la iglesia y él se fue sin ni siquiera esperar ofrenda. Nosotros tenemos como costumbre darle cena a los predicadores. Allá mi mamá la hace porque es cristiana. amén. Y darle ofrenda. Y él se fue, el pastor tuvo que devolverlo para dárselo. O sea, un hombre que está interesado en la palabra, no en la comisión por la palabra. Amén, así es. Wow, eso fue un impacto para nosotros. Este varón empezó a predicar. Y cuando este varón empezó a predicar en la campaña, me llamó. Y me dijo: ven acá, la de la camisa verde, ven joven. Recuerdo que tenía mi maquillaje, todas esas cosas. Que no tienen nada que ver, pero era mi mundo en ese momento. Amén. La vanidad me tenía muy atrapada. Y recuerdo que él me llamó y me dice, lo primero que me dice cuando estamos en el altar, dice él: veo mucha bandera en tu frente. Dios mío. Vas a ir a predicar a las naciones. Wow. Yo dije: wow. Empecé a llorar. Me dice: Satanás ha hecho de todo para matarte en el mundo. Tú has sido traicionada de Dios toda la manera. mío. Satanás ha hecho contigo de todo. Satanás ha intentado matarte. La muerte fue a tu cuarto y la reprendiste. Y yo dije: ¿verdad lo que este hombre me está diciendo? Me dijo él: pero hay algo, me dice. Yo veo una leona enfrente de mí. Cuando tú hablas, aún en el mundo, Satanás tiembla. Dios te ha dado autoridad aún en el mundo para tú reprender. Yo dije: ¿verdad lo que él está diciendo? Tú eres una leona, dice el Señor. Yo empecé a temblar, a llorar, a sacudirme, pero voy y me siento en mi banco. Y cuando me siento, estoy ahí peleando conmigo misma y digo: necesito que alguien me venga a buscar. Necesito que alguien me diga: conviértete. Necesito que alguien me acompañe. Pero ahí el Espíritu Santo me confronta y me dice: desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia. Solo lo valiente. Y solo lo violento lo arrebatan. Varón, yo tuve que pararme de ese banco. Yo sentí esa fuerza que me impulsó. Yo tuve que pararme. Y cuando yo me paré, yo nada más le hice al pastor. Y ahí mismo vino un varón de Dios llamado Eulogio Reyes, un profeta, y me acoge y me dice: reconciliate, que tú no tienes que orar mucho. Ven, Jehová, en el nombre de Jesús, Padre, levante este ministerio. Amén. Y así mismo fue.
Así mismo Y ahí fue. comenzaron a surgir De los nuevo. cambios, De nuevo, fue una transformación experiencias inmediata. sobrenaturales. Wow. Dios me llama a formar el ministerio. ¿Sabe? Mira, la palabra descarriamiento significa aislarse del propósito. Escucha, Wow. aislarse o derribarse del propósito. Entonces, cuando una persona se derriba del propósito, no tiene existencia. Amén. Porque lo que te da existencia es con lo que Dios escribió de ti. Si lo que Dios escribió de ti, naturalmente tú no lo estás viviendo en la tierra, tú eres un viviente pero sin existencia. Entonces ahí pasa algo, que lo que Dios hizo contigo no fue que Él hizo una renovación, fue que activó tu existencia. Amén. Y en verdad, mi hermano, es así. Porque en el mundo yo me sentía sin existencia, sin identidad. Totalmente, no tenía identidad. Yo fui Porque como que Pedro. sí, ese En no es un tu momento núcleo, negué a Jesús. Pero aunque yo negara a Jesús, como Pedro lo negó, me pasó como a él. La Biblia enseña que cuando Pedro lo niega, la persona le dicen, pero es que tú te pareces a ellos, Claro. pero es que tú hablas como ellos. Y a veces yo llegaba a la discoteca y me decían, pero es que tú no perteneces aquí, es que tú no encajas. Yo llegaba a los sitios y hablaba y decían, pero tú eres evangélica, pero ay, mira cómo se me paran los pelos cuando tú hablas, tú tienes algo especial de parte de Dios. Todo el mundo tenía que confesar que en mí había algo diferente. Era la marca del llamado. Y esa misma marca del llamado hizo que en el mundo yo no existiera, pero como usted lo dijo, cuando volví se activó todo. Todo, entonces ahí surge lo que viene, amada, que es que la gente ve los acontecimientos muy rápido. Amén. O que sobrepasaste el tiempo, que tú tienes que prelimitarte al tiempo. No, es que Dios cuando llama a alguien, naturalmente el tiempo lo acoge en tu manera de entrega. Así es, mi hermano. Tu manera de entrega es que define el tiempo y la oportunidad de manifestar Dios o reactivar tu ministerio. Lo primero que yo hice cuando me arrepentí fue de una vez buscar a Dios como yo anteriormente sabía hacerlo. Ayuno, oración, lectura bíblica, vigilia. Las chicas saben que las activé de una vez. Bueno, mi aprendía. compañera de búsqueda es ella. Yuleini Rosario, mi prima. Amén. Esa es mi Gloria al compañera Señor. de búsqueda. Ella me dijo, necesito algo nuevo Dios en mío. Dios. Y yo le dije, yo también. Incluso cuando ella llegó al ministerio, ella llegó con una taquicardia fuerte, donde se pensaba que ella se iba a morir. Y fue el mismo Espíritu que hizo la obra. En el momento en que ella se sumerge en el río de Dios, así mismo Dios le va quitando la taquicardia. Y se la va quitando y se la va quitando. Y hoy en día es una sierva del Señor renovada. Amén. De parte del Espíritu Santo, parte del ministerio cosechando en tierra seca. Amén. Cuando me meto con Dios, éramos ella y yo, y se fueron añadiendo y añadiendo y añadiendo hasta hoy que somos un grupo grande. Está Wow. Gicauri, Urielis, Yarixi, nuestra hermana amada Yarixi, encargada de la multimedia del Amén, ministerio, amén, amén. y así sucesivamente. Pues mi hermano, lo primero que me pasó es que llega el padre de mi hijo, de Boston. Cuando Llega la oferta, llegan de una vez así las mismo cosas es. y se transfieren. Y que no, pero que tú no puedes, pues tú no Sí. ves los proyectos, tú no ves los planes. Llega y me dice que recoja todo, que no vamos. Bueno. Teníamos una relación extramarital, o sea, no estábamos casados. Sí. Era algo así, una relación así. Pero él llega, después de 4 años de irse. Cuando él llega me dice que recoja todo, que no vamos. Yo lo miro y me río. Yo le digo, no voy contigo para ninguna parte. Dios mío. Y él me Así- dice, ¿cómo espérese, así? espérese, cielo. ¿Cómo fue que usted le dijo así como Así drásticamente? Wow, es que ya había una decisión y ya... Amén. Mi hermano, eso es lo que Dios premia, el hombre que toma decisiones, Dios el mío. hombre que tiene carácter. Ninguna persona que ande de aquí para allá, ninguna persona que no tome decisiones, ninguna persona que tenga fuerza de voluntad en el corazón será aprobado para un llamado. Wow. Vendrán muchos profetas y te dirán, tú eres esto y esto, pero si tú no tienes la fuerza en el corazón para tomar decisión y el Decisiones. carácter, Aunque no vas a mueran, ver aunque te nada. marquen, aunque... Amén. Él me dice que cómo es posible que yo no me voy. Yo no puedo. ¿Por qué? Porque yo no voy a vivir con un impío. Porque yo sé que en el redil hay un hombre de Dios para mí. Dios mío, Padre. Él se turba y se va. Desde ese momento me hace la guerra. Pero yo le dije, Espíritu Santo, yo no quiero mendigarle a hombre. Y recuerdo que venía de la iglesia y pasé por un patio. Y cuando pasé por ese patio donde me crié, el Espíritu habló a mí y me dijo, si tú me honras, tú no vas a tener que mendigarle a ningún hombre. Dios mío, Mi Padre. hermano, y desde ese día que he honrado a Dios hasta hoy, he visto su mano sobre mí.
Amén. manifestándose en cada cosa que hago. Entonces ahí le pregunto, Espíritu Santo, ¿para qué me volviste a traer? ¿Y para qué me traiste a esta iglesia? Si es una iglesia, ¿para qué me traiste aquí? El Señor me dijo, te traje para levantar y restaurar. Encuentro a estos muchachos, a estos jóvenes, de una vez me inquieto, el corazón se me inquieta rápidamente, en que digo, es que hay algo en ellos que debe explotar. El Señor me lleva al pasaje de la cueva de Adulán, donde David es perseguido, pero el Señor lo mete en esa cueva con hombres quebrantados de corazón. La cueva de restauración. Asimismo, con hombres que no estaban bien, pero que había en ellos un potencial. Entonces el Señor me mete en la cueva de Adulán con los chicos. Y cuando me mete, el Señor me dice, intrúyelo y enséñalo de esta manera, que ellos van a escuchar todo. Y así mismo ha sido. Y estos jóvenes que en un principio eran en medio de la congregación invisibles, estos jóvenes que en un principio en medio de la congregación estaban orillados, ahora son hombres y mujeres de Dios que salen a cosechar en tierra seca y que salen a establecer el reino de Cristo y que salen a declarar que hay un fuego que arde y que no se va a apagar. Wow, es impresionante, amada, ver cómo se ha ido restaurando. Hablando un poco del ministerio, cómo surge. Usted está hablando de cómo el Señor la llevó a la congregación para poder reactivar. Amén. Háblame, ¿cuál fue la primera experiencia que tuvieron como ministerio? La primera experiencia que tuvimos como ministerio es que nosotros necesitábamos un nombre. Y meditábamos en el nombre. Dije, muchachos, vamos a orar por el nombre. Meditábamos en el nombre. No sabíamos qué nombre poner. Allá hay varios ministerios que se han levantado. Allá tenemos el ministerio Rescatando Almas para Cristo. Segundo, Lady, ¿sabe qué es palabra ministerio? Es un conjunto de personas que se ponen de acuerdo para un fin. Amén. Amén. ¿Sabe? Hay gente que tiene que retomar eso. Amén. Porque tu mente está adaptada o añadida a los que pertenecen al ministerio. Amén. En diferentes formalidades. Sí. O sea, en el sentido de que siempre van a estar de acuerdo en lo que se tiene que hacer con diferentes funciones. Guau, y así mismo ha sido. Yo sé que mis hermanas deben de estar riéndose en este momento porque así mismo ha sido. Dios nos da el nombre cosechando en tierra seca. Cuando Dios nos dé el nombre, Isaías 53. Amén. Aquí subirá cual renuevo y como raíz en tierra seca. El Señor me decía, es que yo quiero que ustedes vayan donde nadie va. Es que yo quiero que ustedes declaren vida donde todo el mundo Dios declara mío, muerte. Padre. Es que yo quiero que ustedes declaren sanidad donde la gente dice que hay enfermedad. Es que yo quiero que ustedes declaren donde se dice que los jóvenes están mal y están en pecado y están perdidos y que no hay salvación. Ustedes le digan que va a haber una sangre. Amén. Una sangre que va a brotar y que lo va a cubrir. Dios y que lo mío. va a hacer conocer un nuevo pacto. Un pacto de renovación para su vida. Este ministerio se basa en eso. Se basa en declarar vida donde hay muerte. Dios mío, Padre. Y en llevar la palabra donde nadie la lleva. Nosotros siempre damos regalo a los niños. También ministramos a los niños porque hay que instruirlos. Y los niños son de Dios y el reino le pertenecen. Amén. Y el trabajo que se hace en un niño es tremendo. Allá tenemos personas tenemos una sierva que se llama Ada. No es de nuestro ministerio, pero queremos resaltar su labor porque ha sido una mujer que es rescatadora de niños. Y nosotros viendo eso, nos incentivamos y también lo tomamos en el ministerio. También le predicamos a los niños y le predicamos a los adultos. Una de las experiencias que tuvimos fue que el Señor en una visión me habló. Yo soy la líder de los chicos. Amén. Y el Señor me habla y me dice, lo primero que me dice es, yo veo este personaje que me toma de los hombros y me sacude y me dice, no te muevas sin mi dirección. O sea, no te muevas sin mi dirección, muévanse con la dirección mía. Amén. Eso fue lo primero que el Señor nos dijo. Y nos hemos movido bajo su dirección. Y así fue que lo conocimos usted, varón, moviéndonos bajo la dirección del Espíritu. Nosotros Amén. predicamos en varios puntos, pero ese día, en nuestro corazón al día ir a un punto diferente. Wow. Y nosotros fuimos a ese punto. Y cuando fuimos a ese punto encontramos 9 días de una mujer que se había muerto. Wow. Y el Señor nos dio una palabra y declaramos la palabra. Una palabra que nos catapultó. Mira, Ari Lady, lo que más me llama la atención del video, no sé por qué, sale siempre en algo, y yo lo vi, alguien predicando en las calles así. Y me llamó, vi el video y dije, wow, hay algo verdaderamente diferente en estas personas. Gloria de Dios, toda gloria es de Dios. Porque nosotros queremos manifestar y subir lo que a la gente le gusta y le llama la atención. Amén. Megas escenarios,
grandes plataformas, que estuve allí. El Señor me dijo una palabra hace aproximadamente 2 años. La dije aquí en Excelencia, Cookie. Y fue cuando perdí una niña que se murió. Wow. Y yo le dije, Señor, yo quiero saber verdaderamente qué es ser una persona dirigida por Dios. Wow. El Señor comenzó a dirigirme y me dijo, lo primero que tú tienes que hacer, no te promuevas tú, Santo. deja que yo te promueva. Amén. Y una de las cosas, cuando tú eres promovido por el cielo, tú no necesitas un video. Tú no necesitas estar en gran sitio. Y siempre los ministerios acostumbran, donde llegan, tirarse fotos. No es malo, pero es algo personal que Dios trata conmigo. Y me dice, hay cosas que están en ti que tú las desconoces, que están ocultas dentro de ti, que son manifestadas por el Espíritu de Dios, pero todavía no están activadas. Y yo digo, Señor, pero yo tengo 18 años en el Evangelio. Amén. Dice, no es los 18 años. Es que cuando llegue el tiempo de una cosa nueva renovarse en ti, como las águilas, tiene que ser renovada. Amén. Y el dolor es que provoca la renovación. Así es, mi hermano. Y hay gente que si no pasa por dolor, no conocen cosas potenciales que tienen oculto dentro de ellos, no se revelan. Amén, mi hermano, es algo que lo confirmo, porque si yo no hubiese experimentado esos 9 años de dolor, yo no hubiese estado aquí con esta visión. Wow. Porque Dios me rescató con una visión nueva. Cuando yo estaba descarriada, una sierva que me dijo que tuvo un sueño conmigo, se soñaba que Dios me tenía reservados grandes escenarios, pero que primero yo tenía que tocar fondo. Me enojé, pero luego que toqué fondo entendí cuál era el plan de Dios. Amén. Mira, Ari Lady, yo sé que el tiempo se ha limitado un poco, Amén, amén, amén. pero yo sé que vamos a tener la segunda parte y vamos a hablar, porque esto es algo interesante. Amén. Todos los ministerios quieren solamente devenir, porque es cuestionado y es muy criticado, de la calle al altar. Y nosotros vemos que este ministerio vino a buscar al necesitado. Amén. Este ministerio vino a ver verdaderamente el evangelio integral que verdaderamente Cristo predicaba. Ese es nuestro Nosotros lema. vivimos naturalmente todo el tiempo con la convicción, con la conducta de vivir un evangelio general, de exhibir verdaderamente los de Dios para que llamar la atención a las personas. Y entendí que un judío me dijo, un rabínico, me dijo, una de las cosas que por las que nosotros no mencionamos el nombre de Yahweh o de Dios es porque nosotros no somos merecedores de mencionarlo. No. Nosotros no tenemos la garantía ni tampoco tenemos la condición para hacerlo. Cuando tú entiendes eso, entonces el temor de Dios se va mucho más para allá de lo que es pronunciar sus nombres, sino que engloba todo lo que está sobre la tierra que tú tienes que temerle. Entonces, cuando él me dijo a mí esto, yo me quedé impresionado y dice, y todavía ustedes lo mencionan, no. Le dije, pero ¿cómo ustedes se refieren a él? Como mi padre. Amén. Y yo le dije, ¿cómo como tu padre? Y él me dijo, porque cuando tú te identificas a Dios como hijo y a él lo asumes como padre, tú sabes que lo vas a tener todo de él. Así es. Tú no necesitas pedirle nada porque él sabe lo que tú necesitas. Amén. Entonces el ministerio de ustedes no necesita pedirle nada a Dios porque es su padre, porque él sabe lo que ustedes necesitan. Amén. Así Entonces, es, mi hermano. cuando pase algo, gócense y alégrense. Amén. Porque el Padre lo mandó porque ustedes lo necesitan. Amén. Así que, Ari Lady, queremos que tú hagas una oración. Amén. Y es una oración verdaderamente que va a ser cuestionada. Y vamos a orar por la iglesia, Amén. por la gente que son hipócritas. ¿Por qué son hipócritas? Porque tienen dolor y no lo admiten. Amén. Y han manipulado y han controvertido lo que tiene que ver un texto fuera de contexto que dice la Biblia, hablando sobre la tsunamita. Cuando llegó Giesi, le dijo, y le preguntó el esposo, y le preguntaron la versión, todo está bien. Y hemos querido diversar ese texto, pero aquí hay personas que saben que está mal
y van a vivir toda su vida estando mal, en depresión, con dolor, con rencor, ira, contienda. No estamos hablando de un pecado determinante en lo que tiene que ver fornicación, adulterio, no. Amén. Estamos hablando lo que está naturalmente interviniendo tu alma. Amén. Tienen el alma fragmentada. Entonces, ese tipo de personas están en depresión y ellos quieren naturalmente exhibirse como que están viviendo la mejor temporada de su vida. Amén. Pero Todo sepulcro blanqueado. Dentro de su ciclo de Aparentando. 4 paredes, se van en llanto, Amén. se van en lloro. Y una de las cosas que habla la Biblia es la condición de reconocimiento. Cuando tú reconoces tu condición, tú tienes acción de liberación. Cuando la gente no lo reconoce, naturalmente sigue aislado y sigue ahí en ese mover y nunca sale de ese mover. Entonces yo quiero que tú ores por ese tipo de personas que están dentro de la iglesia y necesitan una liberación del alma. Amén. Gloria a Dios. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora te bendigo y te doy gloria. Sé que he sentido tu presencia, porque siempre estás en medio nuestro. Señor, yo presento a cada uno de mis hermanos, de los hijos que compraste a precio de sangre. Padre, todo lo que no es de ti, sácalo del corazón. Saca toda depresión en el nombre de Jesús, pero también entonces implanta carácter en sus corazones para que aprendan a tomar decisiones correctas. Sabemos que hablan aflicciones, pero que vengan de tu presencia, no de malas decisiones. Espíritu Santo, toda depresión sácala en el nombre de Jesús. Todo hombre o mujer que esté en la cuerda floja, Padre, empújalo a tu presencia y que el fuego de tu Santo Espíritu se apodere de él en esta hora. Padre, que entiendan que hay una marca y un llamado de salvación para ellos, que hay un propósito de parte tuyo y que cada cosa que viene es porque tú la permites y porque tú tienes el control. Señor, mis hermanos están en tus manos. La iglesia está en tus manos. Subsana la iglesia. Ven cambiando, Dios amado. Ven poniendo nuestros ojos donde tienen que estar y nuestro corazón también. Aleluya. Padre, gracias por tu amor y misericordia. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Te bendigo de una manera especial, amada. Amén, y bendigo el hermano. ministerio que el Señor ha entregado en sus manos. Recuerda suscribirse a tu plataforma Excelencia Cristiana Televisor en tu segmento Zona Sobrenatural. Así como todos los días traemos hombres y mujeres de Dios y te invitamos a que comparte el link y comparte el video, que será de gran bendición para tu vida. Se despide de ustedes su hermano, ministro, pastor Geraldo Javier, por tu plataforma Excelencia Cristiana Televisor. Shalom, shalom. Excelencia Cristiana Televisión, tu canal de conexión con Dios, de intimidad y avivamiento para tu vida. Tú que esperas liberación, sanidad y manifestación de la presencia de Dios, esta es tu plataforma. Un canal que transforma cada segundo en revelación, ministrando la palabra de Dios todos los días. Síguenos en nuestras redes. Excelencia Cristiana Televisión.